Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 8. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. ¿Qué es orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu? Yo a veces tomo frases y se vuelven clichés y el cliché no se entiende. Es pedirle a Dios que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos entender el propósito de Dios con esa palabra. Porque al entender nosotros ese propósito tenemos que tomar una decisión. Si nosotros seguimos a Jesús o no. Y le aseguro, de esto depende la vida eterna. O sea que la mejor oración o la oración más importante debería de ser esa. No es Señor, que consiga novia. No, porque su merced podía salir hoy, morir y ya la novia pasa a ningún plan. Pero la vida eterna sí es lo más importante. Vamos a clamar por nuestro espíritu. Padre Celestial, aquí estamos nosotros reunidos porque necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, conocerte. Esa es la vida eterna. Es lo más importante para la existencia del hombre, Señor. Sí, nosotros pensamos que es la comida o el vestido o dormir o tener salud. Pero, Señor, de nada sirve ganar el mundo y perder el alma. Padre Celestial, te clamamos que esa palabra hoy atraviese nuestro ser y que llegue a cumplir el propósito para el cual tú la enviaste. El propósito es darnos vida y vida en abundancia. De modo que glorifícate en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Hoy tenemos primer domingo del mes, ya saben, primer domingo del mes es nuestra celebración más especial todavía, porque celebramos la Santa Cena, celebramos la Cena del Señor, conforme al mandamiento que Él dio, y también estudiamos un aspecto fundamental de la vida de fe. Nosotros tenemos las prédicas divididas en primer domingo, aspecto fundamental de la vida de fe, segundo y cuarto domingo, Evangelio de Juan. Ya pasamos Yo soy el camino, la verdad y la vida y ya continuamos con Juan, que estábamos ahí represados durante un buen tiempo examinando bien esa palabra. El tercer domingo nosotros estamos estudiando Isaías, ya estamos terminando Isaías, este año lo terminamos y continuaremos con el libro de los Hebreos. Y el quinto domingo, como fue el domingo de la vez pasada, es un domingo en el que nosotros predicamos según la necesidad de la iglesia local. Hoy es primer domingo, estudiamos Apocalipsis y estamos en el énfasis del versículo 6. Dice, se los voy a leer en diferentes versiones porque en Reina Valera coloca una I que no existe en los mejores manuscritos. Entonces, eso hace que haya como una división y esa división inclusive puede producir errores doctrinales. Ya le cuento un chisme de una vez de esa versión. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis 1, es más difícil con los smartphones. Versículo 6. Es que esta traducción en lenguaje actual, mala ahí.
Esta sería la mejor traducción. Es Nueva Biblia Latinoamericana. Dice el versículo 6. E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. O podría ser esta versión de la Nueva Biblia al Día, también es una buena traducción. Dice, ya ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre, sea eternamente la gloria y el poder. Amén. ¿Por qué digo que en Reina Valera puede causar un problema? Porque ahí dice reyes y sacerdotes. No, no es así. Es un reino de sacerdotes, incluye a todos. Porque una vez escuché a un predicador decir, es que él hizo reyes y sacerdotes. Entonces los reyes traen el dinero y los sacerdotes ministramos la palabra. ¿Entiende esa morronguería? No. Todos. En el Nuevo Testamento, todos. Mire conmigo Apocalipsis capítulo 5, porque vuelve y lo repite. Y después le voy a leer otro versículo de Apocalipsis, pero eso se lo guardé para el final. El versículo 10, en Nueva Biblia al Día dice, así formaste un reino de sacerdotes que sirven a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Lo que vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es el que edifica la casa, no somos nosotros. En el Salmo 127, mire conmigo el Salmo 127, hoy tenía yo otro salmo, era el 132, pero afortunadamente me equivoqué y don Orlando leyó el 133. Pero es que el 133 está hablando todavía más hermoso de la intención de esta prédica, y es que la iglesia, que la casa de Dios, que el templo, que el reino de sacerdotes es ¿quiénes? Todos los creyentes. Entonces por eso fue un error afortunado. Dice el Salmo 129, si Jehová no edificare la casa, ¿qué? En vano trabajan los que la edifican. Mire, yo he conocido gente muy hábil, gente muy inteligente, gente con muchos dones empresariales, administrativos, organizadores, o sea, gente muy acuciosa en su trabajo. Y ellos piensan que con esa sabiduría ellos pueden hacer la obra de Dios. Inclusive a mí me han dicho, me dicen, pastor, yo quiero ayudarle a organizar la iglesia. Y yo, pues comience por llegar temprano. Comience por llegar temprano. Comience por participar de un grupo de estudio. Comience por tomar el seminario. Comience por venir a orar de madrugada. Comience por leer la palabra de Dios. Comience por servir como ujier, como maestro en audiovisuales, en la alabanza. O sea, usted no puede edificar la iglesia si usted no es parte de la iglesia. Y ellos, no, es que yo hice ISO 9000 en la empresa donde estaba, yo la organicé. Sí. Pero es que la iglesia no es una empresa. Ese sistema, esos sistemas que montan dentro de las iglesias como empresariales, créanme, son un fracaso, porque la iglesia no es una empresa. La iglesia jamás va a ser comparada con una empresa. Va a ser comparada con una familia. O la iglesia es una familia. La iglesia es un campo de cultivo de Dios. La iglesia es una casa, pero jamás dice la iglesia es una empresa. No es una empresa. Entonces, si el Señor no edifica la casa, ¿qué? ¿Sabe qué? En vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. A mí me dicen a veces, pastor, porque en la iglesia todo está como así, como al descubierto. Ponga candados, ponga restricciones, ponga llaves, encierre todo, coloque, véngase usted con cinturón de castidad. No sirve. Aquí en la iglesia las personas que están coordinando tienen llaves de la iglesia porque tenemos toda la confianza. Sí, si ellos quisieran un día podíamos llegar y oiga las lámparas y oiga los televisores y dónde están los equipos. Sí, podría pasar. Pero ¿saben qué? No lo vamos a hacer. Porque nosotros creemos que la iglesia tiene la responsabilidad de cuidar pues, los bienes que Dios nos ha entregado. ¿Sí? Entonces yo veo que la gente trata las sillas con amor y hace que las cosas estén bien, los sugieres, todos los materiales. En escuela dominical pues somos muy abundantes para tener el material para los niños. Usted ha visto que su niño sale con escarchas, con foamy, con cositas que le dan. Pero los maestros
aunque la escuela dominical es tan generosa con los niños, pero los maestros cuidan las cosas. Oiga, tapemos las témperas, porque si no las tapamos se secan. Oiga, los marcadores, tapémoslos porque si no se secan. Oiga, el FOMI, pues manejémoslo. Entonces, ¿por qué? Porque cuidamos los recursos que el Señor, o sea, respetamos que cada peso que cada persona diezma y ofrenda, o sea, ese dinero, como dijo una vez Santana Mocus, recursos públicos, recursos ¿qué? Sagrados. Pues imagínense, si eso lo dice un inconverso, en la iglesia, los recursos de la iglesia son ¿qué? Sagrados, o sea, manejados decentemente y con orden, de la mejor manera. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Aunque nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar y que comamos pan de dolores, a su amado dará Dios el sueño. Y después dice el Salmo, he aquí herencia del Señor son los hijos. Cuando está hablando de los hijos, está hablando de los hijos de la iglesia, de los creyentes. Cosa estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Entonces cada uno de nosotros somos una saeta, somos una flecha que va a dar en el blanco porque el que lanza la saeta es ¿quién? Él. Claro, de pronto antes de lanzar la saeta tendrá que mojarle las plumitas de la cola para que pegue en el blanco, porque él, eso es lo que desea. Entonces, bueno, estamos viendo, ¿quién es el que edifica la casa? El Señor. ¿Y eso qué tiene que ver con reyes y sacerdotes? O, mejor, un reino de sacerdotes. Como nosotros ahora somos un reino de sacerdotes, ¿de quién podríamos tomar el ejemplo? ¿Qué significa ser un reino de sacerdotes? ¿De quién podríamos tomar el ejemplo? ¿De las empresas de ventas de multinivel? ¿De los lugares empresariales, del grupo sindical antioqueño o de los árabes que se quieren adueñar de Colombia? ¿O qué? ¿De quién nos tomamos el ejemplo? Obviamente del Señor Jesús. Miren conmigo Segunda de Samuel capítulo 7, que es cuando le hace la promesa a David. Segunda de Samuel capítulo 7, desde el versículo 1. Segunda ¿saben qué? Voy a leerla no en Reina Valera, sino en la palabra de Dios para todos. Dios hace promesa a David, dice en la palabra de Dios para todos. Cuando el rey David se instaló en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. El rey David le dijo al profeta Natán, mira, ahora vivo en una buena casa hecha de cedro, mientras que el cofre de Dios se encuentra en una carpa. Natán le respondió, disponga su majestad que el Señor está con usted. Pero aquella noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, dile a mi esclavo David. Fíjese lo que está, fíjese cómo rápido uno se emboba. David es un hombre que amaba al Señor. Pero como él ha sido prosperado en lo que está haciendo, él llega a pensar, oiga, yo vivo mejor que Dios. Yo vivo mejor que Dios. Ay, es digno que yo le dé al Señor algo. Tonto. Esta noche vienen por tu alma. En la religión uno le da limosnas a Dios. Dios es un limosnero al que uno le da una ayudita. Pero en la vida de fe, nosotros sabemos que los limosneros somos nosotros y que Él no nos dio limosnas. Él nos dio hasta su propia vida, la entregó por nosotros. No escatimó ni a su propio hijo. Y uno está pensando, le voy a hacer un favor a Dios. Viejo, usted no le está haciendo un favor a Dios. Lo que Dios ha hecho con usted es la gracia, derramó su gracia que no merecemos. Y nosotros todavía estamos pensando, ay, necesitamos ayudarle a Dios. Bueno, pobrecito Dios, dice, está pensando así David, pobrecito Dios que vive en una carpa mientras yo estoy en este palacio de cedro artesolado y con todas las comodidades. Y entonces el Señor le habla a David por medio del profeta y le manda a decir, dígale a mi esclavo, eso es la palabra siervo, dígale a mi esclavo, dice,
ve y dile a mi siervo David, estoy leyendo acá. Dice, dile a mi siervo David que el Señor dice, no eres tú quien me construirá una casa para que yo viva en ella, pajarito. Sea consciente de quién es usted conmigo, hermano. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos la misericordia de Dios, tomamos a Dios como si fuera muy tonto. Como si Dios, es que como es tan noble es tonto. Ni se confunda, Dios no es tonto. Dios es Dios. Dios es Dios. Y nosotros ante Él siempre hemos de mantener ¿qué? La reverencia, el respeto, el amor. Aunque se haya hecho como uno de nosotros y lo llamemos por su nombre, como dice Jesús Adrián Romero, aunque nos haya dado la confianza, ojo, no se tome la confiancita, no se equivoque, Él sigue siendo, lo impactante es la misericordia de Dios con que nos amó y se acercó a nosotros haciéndose como uno de nosotros, pero Él sigue siendo Dios. Dice, dile a mi siervo David que el Señor dice, no eres tú quien me construirá una casa para que yo viva en ella. Cuando saqué de Egipto al pueblo de Israel, no vivía en una casa, sino que viajaba en una carpa que era mi casa. He estado por todo Israel, pero ¿acaso he pedido a alguno de los jefes que elegí para que guiaran a mi pueblo que me construyeran una casa de cedro? También dile, esto es lo que dice el Señor Todopoderoso. Yo te elegí cuando pastoreabas las ovejas, te saqué de eso y te hice, ojo, esta palabra no está en el original, pero ellos la ponen, está mal, y te hice el líder de mi pueblo Israel. No dice el líder. Te hice la cabeza, te hice el que estaba al frente. ¿De dónde lo sacó? De las ovejas. Él era un pastor de ovejas. Y le dice, oiga, hermano, ahorita que está el rey no se vaya a confundir. Acuérdese que, ¿de dónde lo saqué? Acuérdese de dónde estaba usted, hermano. Acuérdese de su condición en la que estaba. Usted no me está haciendo un favor a mí. Dice, he estado contigo donde quiera que has ido. He derrotado a tus enemigos y te haré uno de los personajes más famosos del mundo. También elegí un lugar para mi pueblo Israel. Lo he establecido en ese lugar para que tenga un sitio propio y allí nadie los moleste ni la gente mala los oprima como sucedió antes. Cuando envié jefes para que dirigieran al pueblo de Israel, te libraré de todos tus enemigos y yo, el Señor, quiero que sepas que te daré descendencia. Cuando llegues al final de tu vida, morirás y serás sepultado con tus antepasados. Pero entonces haré a uno de tus hijos y haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Ahí no está hablando de Salomón, ahí está hablando es de Jesús, uno de tu casa, uno de tu descendencia. Por eso era que cuando Jesús estaba en Israel, aunque habían pasado 1100 años, ¿cómo le decía la gente a Jesús? Jesús, hijo de David. ¿Entiende por qué la expresión? Porque Dios 1100 años antes había dado una promesa que un descendiente de la casa de David sería el rey puesto por Dios, el rey eterno, el reinado cuyo reino nunca tendría fin. Y Jesús es descendiente de la tribu de Judá, por eso la gente sabe que Él es el Mesías. Jesús, hijo de David, le sigue diciendo, de ese hijo que Él le va a levantar, Él me construirá una casa para mi nombre y yo fortaleceré su reino para siempre. ¿Cuál fue la casa que ese hijo le levantó? Pues ni se equivoque, no es el templo que levantó Salomón o peor aún el templo que levantó Herodes. El templo que levantó Herodes era magnífico, pero Jesús dijo, ¿saben qué? Esto es piedra, hermano. Esto es nada. ¿Sabe qué? Es más, ven esta maravilla de templo, de cierto les digo, no va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 después de Cristo, los romanos entraron a Jerusalén y barrieron completamente toda la ciudad. Y las ruinas que quedaban, después Adriano entró y otra vez dejó eso, 135, completamente raído el lugar del templo. Por eso hoy en día del templo solamente queda un muro
que era el que se usó para nivelar un terraplén para construir ahí Herodes. Ese es el muro en donde los judíos van y lloran. Eso sí, este año vamos a hacer un viaje. Si usted tiene una petición, escríbalo en un papel, yo lo llevo, usted me paga unos $, y yo después le traigo agua del mar, del río Jordán y tierra santa de Israel con aceite ungido de mirra, y el paquetico va a costar $100, y fuera de eso lo puede reclamar a la salida con una bendición en hebreo. Es mentira, ¿no? Para los que están por primera vez y conocen mi estilo de humor. Es una ironía. Todavía la iglesia que tiene la palabra de Dios sigue pensando que son los lugares santos, que son los lugares... Una vez fuimos a Israel, ¿no? Y entonces yo estaba con un pastor y él cuando vio el muro empezó a temblar y yo lo miraba y ¿qué le pasó, hermano? Aquí estuvo el Señor Jesús. Yo le dije, no, viejo. Cuando usted creyó y se dispuso, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en esa covacha inmunda que es usted, viejo. Y ahora usted es más santo que cualquier cosa de este mundo, porque usted es santo en el Espíritu, que no lo puede destruir ni el Imperio Romano, ni Adriano, ni los musulmanes, ni los mamelucos, ni los turcos, ni los otomanos, ni nada. Usted lea la historia de Israel, todos pasan por ahí y la arrasan muchísimas veces y volverá a ser arrasada, claro que sí. Pero nosotros, el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Bueno, como a la semana nos fuimos al monte Sinaí, en camello a las 2 de la mañana. Es muy lindo porque uno ve las estrellas aquí. Yo sabía que ese no era el monte Sinaí. Ese no es el monte Sinaí. Nadie sabe dónde está el monte Sinaí, pero unos religiosos hicieron ahí una capillilla y entonces este es el monte de ahora tradicionalmente. Entonces, 2 de la mañana. Cuando llegamos al lugar para ver el amanecer, otra vez este bobo, yo siento una experiencia. Y otra vez yo lo miré, ay, hermano. ¿Usted no cree que tenemos algo mejor que la ley? Que la ley vino por el ángel y se la dio a Moisés en el monte Sinaí. Pero la gracia y la verdad nos vinieron a nosotros por medio de Jesucristo. Y esa instrucción ha sido ya escrita en nuestros corazones, donde nadie la puede quitar. Ahí le pegué su codazo, ay, deje de ser cursi. Después pensé, ay, yo no vuelvo a viajar con este man que es un cursi. ¿Sí entiende el misticismo de la gente? O sea, pero eso sí, detrás de todo ahí es negocillo, ¿no? Vamos a bautizarnos en el Jordán. El tour vale no sé cuántos millones y ahí está incluido el regalo para la familia del pastor y para los líderes de la iglesia. No tiene sentido. Dios no habita en casas humanas. Dios no está... dice, un hijo, un descendiente tuyo, me construirá casa para mi nombre y yo fortaleceré su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Cuando peque, lo castigaré como un padre azota a su hijo. Usted sabe, ¿no? El padre azotó al hijo. Con herida, con muerte de cruz, nosotros, dice en Isaías 53, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero no se queda ahí. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Entiende por qué el padre azotó al hijo? Todavía los teólogos no lo entienden. Todavía el asesor del Papa pregunta, pero yo sí no entiendo por qué será que Dios castigó a su hijo. Ay, tonto, para no castigarlo a usted, hermano. Para que el castigo que nosotros merecíamos fuera hecho justicia en él. O sea, se pagó. Eso no fue gratis. Se pagó. Como cantábamos hoy, en aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor.
para que la justicia de Dios fuera ahora dada a nosotros con todos nuestros pecados. Nosotros podemos decir, Él pagó. Sí, puede ser que usted sea un vago sinvergüenza que no quiere trabajar, es una persona ahí terrible y usted tiene una deuda, la casa se la van a quitar. Perdón si es un ejemplo que le aplica a usted, nadie me contó su chisme, yo estoy poniendo un ejemplo. Ay, me voy de la iglesia porque hablo de mí, no estoy hablando de usted. Es un ejemplo que coincide con usted. Y entonces usted debe y le van a quitar la casa y se va a quedar en la calle. Usted es un vago y viene un familiar y paga la deuda por usted en el banco. Y entonces ahora el banco viene a decirle, no, usted sigue siendo un vago sinvergüenza, venga y me paga otra vez. Pues la religión enseña eso. La religión enseña que usted tiene que volver a pagar constantemente. Que no es suficiente la obra de Cristo en la cruz. Que usted todavía tiene una deuda, que usted todavía tiene que ser acusado, que usted todavía es un miserable pecador, que usted no ha hecho lo suficiente y la gente por eso tiene miedo de morir, porque la gente dice, no, pero yo ¿cómo me voy a presentar delante del Señor? Pues jamás nos podemos presentar con nuestras propias obras de justicia, sino que la única manera de presentarnos delante del Padre, como si nunca hubiéramos pecado, es por medio de la obra de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesús. Ese es el Evangelio. Esa es la diferencia con la religión. Porque la religión usted siempre, y claro, en la religión le conviene, porque no ve que en la religión entonces con ese temor le sonsacan. Venga y oramos, ¿su papá qué? No, pues se murió. Venga y oramos, pero eso sí, pague aquí, porque vamos a, ¿cuántas misas quiere? ¿A dónde quiere que lo dejemos a punta de oraciones? ¿En el purgatorio, en la mitad del purgatorio, en la colita del purgatorio o lo sacamos? Según usted pague, nosotros lo sacamos. Bueno, si no lo sabe, esa es la historia de la Reforma Protestante. Martín Lutero se levantó contra eso. No quiere decir que Martín Lutero tenga toda la razón en lo que dijo, pero en eso tiene la razón, porque Martín Lutero dijo, este fue su razonamiento que me parece muy, muy lógico. Si el Papa, porque estaban vendiendo las indulgencias, si el Papa tiene la potestad de sacar a la gente del tormento del purgatorio a través de un edicto, ¿por qué en lugar de cobrar no saca a todos? ¿No le parece lógico? Si Él es bueno, si Él no quiere que nadie sufra, pues sáquelos a todos del purgatorio, si es con un plumazo, pero ¿no ve que solamente pueden salir los que tengan dinero? Hoy en día en la iglesia protestante así es, solamente se pueden bautizar los que hagan el curso que vale 350,000 pesos en el retiro, encuentro y posencuentro, y después de quemar los papeles y someterse al líder y hacer todo lo que la iglesia dice. ¿Entiende que esa es la religión? ¿Entiende que la iglesia cristiana o protestante se volvió aún más atrás que la religión tradicional? Porque ahora cobran ¿por qué? Por todo. Porque se volvió un negocio. Eso se llama simonía, tratar de convertir las cosas espirituales en un negocio. Bueno, le sigue diciendo el Señor a David. Estoy en el versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y David dijo, ¿qué le pasa al Señor? Yo tengo para hacerle la casa. No, David no era tonto. Dijo, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová, ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Entiende que David entendió, no, antes es una misericordia que tú me hayas escogido para que a través de mi casa venga el rey que tú vas a establecer eternamente y para siempre. Soy un tonto. Pero fíjense lo que le dice el Señor. Yo he hecho casa para ti, le dice el Señor, yo he hecho casa para ti. O sea, yo escogí tu casa para que a través de ti venga el Mesías. Pero el Mesías que va a venir, Él va a edificar la casa, ¿a qué? A mi nombre. ¿Cuál es esa casa? 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 23. Dice, de manera que yo, hermanos, está hablando Pablo,
no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Usted se va a dar cuenta que es un carnal. Un carnal no es el amigo mexicano. ¡Hey, carnal! No, no, no. Cuando en nueva versión, en la Reina Valera dicen carnal, dice una persona que no piensa espiritualmente, o sea, que no cree que haya trascendencia en la existencia, que tiene una vida como de perro. Pregúntele, ahí está Anita y está el otro perrito, pregúntele al perrito, perrito, ¿tú crees en la vida eterna, en el espíritu, en la necesidad de vivir para Dios? Y el perro le va a decir, wow, no espere que le conteste, si le contesta, asústese. No le va a contestar porque los perros no tienen espíritu. El ser humano, lo que diferencia al hombre de los animales es el espíritu. Pero si una persona no reconoce la vida espiritual, vive como un simple animal. Entonces dice Pablo, os di a beber leche y no viandas porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Quiere decir que no importa el tiempo que usted lleve en la iglesia, sino que eso se nota en su carácter. En su carácter se nota su madurez espiritual. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No, yo no voy a servir como mujer porque Johanna, que es la que dirige, es una odiosa y a mí me cae mal porque ella lo mira a uno como hacia abajo. Bobo, ¿no ve que es más alta que todos? Ella podría ser reina de belleza en usar tacones, ¿sí? Y no, yo me siento intimidada. Ay, hermano. ¿Por qué no volvió a servir? No, porque un día no me dieron refresco en la escuela. No ha entendido. No ha entendido. Todavía es que carnal. Eso dice Pablo. Cuando hay envidias, cuando hay contiendas, cuando hay, uno sabe, entonces, ¿sí? No puede, esa persona no puede ser, esa persona no puede dirigir un grupo, porque va a hacer daño, porque va a sembrar esa cizaña. Entonces uno tiene que tener, ¿quién puede servir? Pues la persona que sea como Jesús, ya lo vimos la vez pasada, pero le repito, Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a lavar los pies, Él vino a servirnos a la mesa, Él vino a estar dispuesto. Él vino ¿entiende ese reinado? ¿Entiende ese reinado de nuestro rey? ¿Quiere ser un hijo del rey? No lo hace comprándose vestidos de seda y camionetas blindadas, pastor. Es que yo vivo como un hijo del rey. Pues mi rey andaba en burrito, viejo. Pues mi rey no se enseñoreó, antes fue humilde y sirvió a todos y entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Mi rey lavó los pies de los discípulos. Todavía no entendemos eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando que somos un reino ¿de qué? De sacerdotes. Estamos hablando para entender qué significa ser un reino, qué significa ser reyes. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Sabe qué significa la palabra diablo? El que separa. Entonces él mete cizaña para que la iglesia se divida. Por eso le digo, si usted quiere ser una persona madura en la fe, cuando vengan a meterle cizaña, usted coja al hermano y le venga para acá, venga y oramos, viejo. Su actitud no está siendo buena, se lo digo. Te lo digo en el amor del Señor. Estás actuando mal. Estás pateando la iglesia. ¿Y sabes qué? No sabes con lo que te estás metiendo. Porque la iglesia es la niña de los ojos del Padre. Tema cuando usted se mete con... Una vez una persona ahí atrás me estaba tratando desobligantemente. Entonces, a mí no me interesa. Entonces, pero como me estaba tratando desobligantemente dentro de la iglesia, yo le dije, mire, vamos a poner las cosas en claro. A veces yo soy muy grosero, no le voy a decir las palabras que dije porque me da pena. Pero le dije, mire, más o menos, afuera de la puerta, usted me puede tratar como un perro chandoso, como un cuacuá. Pero sabe que aquí dentro de la iglesia no, porque aquí dentro de la iglesia yo estoy cuidando la iglesia. Entonces, aquí dentro de la iglesia, yo le suplico,
Si no me va a tratar de una manera normal, entonces no me trate. Afuera me puede tratar como un perro, pero aquí dentro de la iglesia, no. ¿Entiende por qué? No porque yo quiero, tóqueme que embarazo. No, me interesa 5. Sino porque la iglesia tiene que tener un orden. La iglesia tiene que tener una estabilidad. La iglesia tiene que... Por eso tenemos los sugieres con las órdenes. Y mírenlos tan lindos con la placa y todo, y las santas. Y todo lo hacemos, todo lo tratamos de hacer, ¿qué? Decentemente y en orden. Comenzamos a tiempo, bueno, casi siempre terminamos a tiempo porque yo me paso, pero tratamos. Hacemos todas las cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado. Dice ahí, porque, pues, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Porque Apolos era un tipo súper pilo. Imagínense, Apolos le llegó a hacer sombra a Pablo. ¿Usted entiende esa? Siendo Pablo. Y Apolos era tan docto en las escrituras, tan pilo en las escrituras, que llegó a hacerle sombra a Pablo. Pero el problema es que la gente no se volvió seguidora de Cristo, sino que se volvió seguidora ¿de quién? De Apolos. Y entonces cuando hubo seguidores de Apolos, ay no, a mí no me gusta él, a mí me gusta es Pablo. Y otros dijo, no, a mí Pablo me cae mal, a mí me gusta es Pedro. Y entonces eso es lo que dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento ¿qué? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ojo, no se equivoque. Yo conozco un pastor en El Salvador, ahí le dicen Toby porque se parece a Toby, el de la pequeña Lulú. No me acuerdo el nombre, entonces me toca decirle Toby, el pastor Toby. Y el pastor Toby hizo crecer la iglesia de la siguiente manera. Le decía a la gente, todo aquel que traiga una persona nueva el domingo, reclame a la salida un combo en Kentucky Fried Chicken. No estoy mintiendo. Él estudió psicología con una especialización en manejo de masas. ¡Qué peligro! Pues claro, esa iglesia es pero un monstruo de iglesia. Yo conocí iglesias aquí en Bogotá que les daban neveras y como ventas por pirámide. Y al que traiga 100 le vamos a dar una nevera, y al que traiga 50 le vamos a dar un reloj, y al que traiga 20 le vamos a dar palo, porque 20 es muy poquito. Así era más o menos. Bueno. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Entiende por qué nadie puede mediar por encima del hombro? Estoy hablando metafóricamente. No molesten a Yosan. Aunque cada uno recibirá su recompensa, ¿qué? Conforme a su labor, lo que hablamos la semana pasada. Sí, en el cielo sí hay recompensa. ¿Pero conforme a qué? A la labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, ¿qué? Edificio de Dios. Conforme a la gracia que de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿qué? Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esta es la parte que era importante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Se acuerda de la promesa de David? Uno de tu descendencia, el Rey eterno, él edificará casa ¿a qué? A mi nombre. Aquí está la casa del Señor. No estos muros. Gracias a Dios porque tenemos estos muros para que nadie nos moleste. ¿Se imagina que estuviéramos en un parque a la intemperie? Pero, ojo, no se equivoque, nosotros somos la casa del Señor, el templo del Señor. Y dice,
¿No sabéis que sois templo de Dios? Aquí no está hablando individualmente, aquí está hablando de toda la iglesia. Y si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué? Ojo, esto no son palabras vanas. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué? Santo es. ¿Entiende por qué nosotros advertimos tanto a la gente? Oiga, venga hermano, no patee a los hermanos, no siembre cizaña, no se enseñoree, no se levante, no se infatúe, no trate, venga viejo, bajito hermano, bajito, humilde, manso como nuestro rey. En esta iglesia no hay lugar para esas vanidades, no hay lugar, no debe de haber lugar. Sí hay lugar, pero no debe de haber lugar. ¿Por qué? Porque si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué va a hacer Dios con él? Lo va a destruir. Entonces, para que, por ejemplo, si Alejandro fuera el coordinador de Ujieres y Alejandro comienza a matonear a la gente, ¿qué tengo que hacer yo como obispo? Decía Alejandro, venga Alejandro, ¿sabe qué? Sirva más bien preparando los refrescos. ¿Por qué? Estoy cuidando en primer lugar el espíritu de Alejandro. Entienda que eso es un acto de amor. Estoy cuidando el espíritu de Alejandro. Pero también estoy cuidando el espíritu de ¿qué? De toda la iglesia. A la final el Señor guardará su iglesia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja nuestra edificación. Pero ¿sabe quién va a sufrir pérdida? Alejandro. Por amor a Alejandro hay que hacer esa situación. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Bueno, miremos rápidamente Primera de Pedro. Estamos viendo el edificio de Dios. Dice el versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ay, pastor, la iglesia está en crisis, hay muchos malicia, engaño, hipocresía, envidia y detracción. Hermanito, eso pasa desde la iglesia primitiva, desde que comenzó la iglesia. ¿Se acuerdan que estaba Jesús predicando y llegaron los discípulos? Lo vimos la semana pasada. Y Señor, unos que andaban con nosotros están echando fuera demonios y lo prohibimos porque no andan con nosotros. Le digo, ay, ustedes no saben de qué espíritu son, hermano. No, todo el mundo puede hacer la obra. Pero si hay engaño, hipocresía, envidias, detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Fíjense que Él está mostrando esto de las envidias, hipocresías, como una inmadurez espiritual. Siempre está mostrando eso. Que son carnales o que son niños espirituales o que no han entendido. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Ojo, esto lo está escribiendo Pedro. Pero lo que estábamos leyendo lo escribió Juan en Apocalipsis. Pero lo que estábamos leyendo lo escribió el profeta Samuel en Segunda de Samuel. ¿Entiende cómo toda la Biblia tiene una concordancia perfecta hablando del mismo asunto? Hablando de la casa espiritual, hablando del sacerdocio santo, hablando de lo que nosotros tenemos que hacer para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué vino a hacer el rey? Primera parte de la prédica. ¿Qué vino a hacer el rey? A edificar un reino o una casa espiritual para el Padre. Y ese reino o esa casa espiritual somos ¿quiénes? Nosotros. Pero dice un reino de sacerdotes. Miremos el sacerdocio de Jesús. Mire conmigo Hebreos capítulo 5. Me muero de ganas por predicar Hebreos. ¿Qué tal que me muera antes de? Ay, fue la palabra que dijo que lo condenó. No se ate con su boca. No diga que me muero de ganas porque se muere. Ay, no sea tan místico. Hebreos capítulo 5, versículo 1 dice, acuérdese, ya vimos rey, ahora vamos a ver sacerdote. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. La función de los sacerdotes era servir al pueblo para que el pueblo pudiera acercarse a Dios de la manera correcta. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Qué tiene que ser el sacerdote?
paciente. ¿Con quiénes? Yo no sé cómo dice una versión actual. Con los ignorantes y... No. Si está extraviado, bótelo a patadas, sáquelo de la iglesia, liquídelo. No se puede. No se puede. Toca tener ¿qué? Como decía el esposo de Rocío, paciencia. Andas conmigo, nunca serán mis hijos. ¿Sí? Paciencia. Mire, toca tener paciencia. Ay, pastor, pero usted ¿por qué tiene tanta paciencia? Pues porque... ¿Qué haría? El primero que se iría sería usted, viejo. Es más, el primero que se iría sería ¿quién? ¿Usted cree que Dios no tiene conmigo paciencia? Todas las mañanas al salir el sol vengo y le digo, ay Señor, ayúdame. Ay, no, el pastor no estuvo en el cumpleaños de mi perrita, yo no vuelvo a la iglesia. No fregues, ¿usted sabe cuántas personas son en la iglesia? Pastor, que si puede orar por mi perrita que está enferma. Venga, viejo, ore usted. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes, puesto que él, qué bueno, también está rodeado de ¿qué? De debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Pero ojo, hay una diferencia entre el sacerdocio del hombre, el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice entre el lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Fíjese la actitud de Cristo ante el Padre. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo así que Cristo fue perfeccionado? Sí, porque se hizo hombre y aprendió obediencia. Dios jamás había obedecido, porque no ve que Dios es Dios, Él es soberano. Pero como se rebajó y se hizo hijo, como se hizo como uno de nosotros, se sujetó, se sometió y aprendió ¿qué? Obediencia. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, después muestra cómo nosotros tenemos que servir. Vamos al capítulo 7. Porque este Melquisedec, ojo, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, está hablando 1600 años antes de Cristo, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni de vida, sino hecho semejante que al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Una vez escuché, varias veces he escuchado esta burrada. Teólogos o predicadores dicen que Melquisedec era Jesucristo preencarnado. Ay viejo, lea al menos bien la Biblia, aprenda a leer. Curso básico de lectura. Ahí dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. Melquisedec era semejante, Melquisedec era una sombra, Melquisedec era un tipo de Jesucristo, pero no es Jesucristo, hermano. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Una vez una persona de la iglesia tenía problemas con los diezmos. Ustedes saben, aquí no hablamos de eso y no me interesa porque Dios nos provee demasiado abundantemente. Eso ya es cuestión suya con el Señor. Pero la Biblia lo enseña. Entonces el día ya vino también quebrantada. Yo sé por qué la gente cuando se quebranta hace así.
¿sí? Como el pastor Cursi es en el Sinaí. Entonces yo, ¿qué pasa? Tengo que pedirte perdón. Yo, otro más, bueno, haga la fila, por favor. Entonces, cuénteme, ¿qué pasó? Es que yo estaba contra ti porque yo pensaba por qué te entregaban los diezmos, pero me di cuenta que tú eres del sacerdocio de Melquisedec y entonces yo sí tengo que darte los diezmos a ti. Casi que me boto al piso y me desgarro como Pablo las vestidas. Le digo, ¿usted es boba? Usted no está diezmando, olvídese, yo jamás recibiría un diezmo suyo. Usted no está diezmando para mí. Usted está diezmando es para el Señor Jesús. Y más bien, fíjese, no hay problema en fijarse, uno claramente se da cuenta. Fíjese si los recursos son usados correctamente. Porque son los recursos, ay, su merced, ¿sabe cuánto vale el metro cuadrado donde usted está sentado? Para que tengamos un lugar donde hacerlo. Nosotros tenemos personas, llevan toda la vida en la iglesia, jamás han diezmado ni ofrendado. ¿Sabe cuánto me interesa a mí? Nada, porque Dios nos ha provisto. Y ay, yo amo a la iglesia. Hipócrita, usted no ama nada. Usted ama a Mamón. Pero eso no es el lío. Entiende que nosotros si estamos llevando nuestra vida de fe es por quién. No por los hombres ni para el hombre, es para el Señor. Pero ¿qué es lo que hace este sacerdote? Es que tenía que leer esto porque habla del sacerdocio en el Nuevo Testamento, pero específicamente del sacerdocio de Jesús. Porque lo importante no es el diezmo, lo importante que está resaltando aquí el apóstol, el que escribió Hebreos, es que Jesús tiene la autoridad por encima de la ley. Miren lo que sigue diciendo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Esto es para los mesiánicos, escuchen esto. Según el orden de Melquisedec, y no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio, necesario también es que haya cambio de ¿qué? Esto le pega en las gónadas a los mesiánicos. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Queda pues abrogada la ley a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Y sabe por qué juró? Dios no necesita jurar, para que mostrara que su palabra en ese asunto no la cambia nadie. ¿Qué hacemos nosotros ahora como sacerdotes? Ahí en Pedro, en Primera de Pedro, usted lo lee. No, leámoslo nosotros porque si no queda mucha la prédica. Yo estoy corriendo por el tiempo, pero Primera de Pedro, capítulo 2, perdón. Versículo 9. Ay, este es uno de los mejores versículos. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que usted se crea la princesita del Señor? No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz. Cuando nosotros estamos haciendo eso, estamos siendo ¿qué? Sacerdotes del Dios Altísimo. Un reino de sacerdotes para Él. Mire conmigo Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Usted quiere ser parte de la primera resurrección? ¿Qué tiene que ser? Sacerdote de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dice el apóstol Pablo, cuando van a celebrar la Santa Cena, haced esto en memoria de él. Anunciamos su muerte hasta que él venga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Jesús, con tu sangre, tú nos compraste y nos hiciste un reino de sacerdotes para el Padre. La promesa que había dado desde Deuteronomio, un reino de sacerdotes para el Padre. Señor, que cada uno ocupe su lugar, que cada uno sea una piedra viva, que cada uno edifique la casa de Dios, que cada uno sirva para que todos los miembros unidos por las coyunturas que se animan entre sí mutuamente para ir edificándose como un templo vivo del Señor. Que entendamos eso. Que aquí no hay lugar para la vanagloria, para infatuarse, para volverse vanidoso, para levantarse, sino al contrario, con toda humildad, como tú nos enseñaste, ¿cómo vamos a hacer nosotros lo contrario? Nosotros nos sometamos a ti. Amado Padre, gracias por tu sangre. No hay manera de devolver tu amor y tu gracia, pero Señor, es un privilegio servirte. Gracias por el pan y gracias por la copa, de la que podemos tomar tranquilamente, porque tú nos serviste a la mesa. Y este acto que estamos haciendo no es un acto religioso, simplemente estamos recordando el mandamiento que tú nos ordenaste hasta que tú vengas. Gracias por hacernos sacerdotes, gracias por hacernos un reino de sacerdotes para el Padre, por medio de tu sangre, por haberte hecho como uno de nosotros y mostrarnos el camino. Esta es la sangre. Este es el cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén.